El diseño de Eva fue único y exclusivo. No podía ser duplicado por nada ni nadie en todo el universo. Y Dios tuvo que hacer a Adán primero, y de Adán Él hizo entonces a Eva. Esto quizás no sea algo muy significativo a primera vista, ¿no? ¿Por qué Dios hizo a Adán primero y luego sacó e hizo a Eva? Y es que Dios estaba en ese proceso haciendo algo que no podría nunca ser duplicado, ni podía, como diríamos hoy en día, robarse nadie el blueprint de Eva para copiar el modelo de Eva. Era necesario hacer a Adán. A Adán Dios le dio cromosomas X y Y. A Eva le dio cromosomas XX. Y al hacer a Adán primero y luego hacer a Eva del mismo Adán, entonces Dios estableció, como diríamos hoy, una protección impenetrable. Ni los ángeles caídos, nada ni nadie podría emular, podría copiar el modelo de Eva. ¿Por qué decimos esto? La ciencia insiste que había otra creación humana y ellos insisten en que eran humanos antes de la era glacial, o mejor dicho, antes de la última era glacial. Entonces, y le llaman la pequeña era glacial, ¿no? Pero cuando ellos hablan de esa civilización, ellos aseguran que eran humanos y entonces que se remontaban a unos 10,000 años atrás. Ahí ocurrió algo donde esa pequeña era glacial rompió el eslabón entre la creación humana, según ellos, según la ciencia, y lo que tenemos nosotros hoy. Y los judíos son claros en cuanto al tiempo que ellos miden hacia atrás. Pudiéramos decir unos 6,000 años y no estaríamos muy lejos de lo que Dios estableció. Solo Dios sabe exactamente el momento en que Él creó a Adán y en el momento en que Él creó a Eva, pero la hizo de Adán. Entonces, según la ciencia, esa creación humana anterior, entonces pueden haber sido experimentos que los ángeles caídos, que ya hemos hablado, los que se rebelaron contra Dios, ellos harían experimentos para hacer algo diferente. Quizás ellos habían escuchado o sabían de lo que Dios pensaba hacer más adelante cuando Él creó a Adán. Entonces, y quizás esto explica también la insistencia entonces de los ángeles que se rebelaron contra Dios, de comprometer el ADN del nuevo ser humano, según ellos dirían. Tal vez este Adán es diferente, esta Eva es diferente. Claro que eran diferentes porque estaban hechos a imagen y semejanza de Dios. Ese modelo no podía ser copiado. Los ángeles que se rebelaron contra Dios pudieron intentar hacer algo a su propia semejanza y tomaron la forma, ¿no?, que ellos consideraban que Dios iba a hacer al hombre, quizás porque era abiertamente, Dios lo hizo del polvo de la tierra. Dios hizo un muñeco abiertamente del polvo de la tierra y entonces fue el Espíritu de Dios lo que lo hizo un alma viviente, lo que le dio vida. La vida está en el Espíritu de Dios, pero claro, Dios le dio sangre para luego decir que la vida estaría en la sangre. Pero Adán se convierte en un alma viviente cuando Dios sopla de su aliento en él. Podemos ir hacia atrás entonces y la ciencia insiste que había por lo menos una creación humana anterior, unos 10,000 años atrás. Otros debaten, otros lo acortan un poquito más, a unos 8,500 años. Pero como quiera que sea, estaría cercano a los 6,000 años que los hebreos, que los judíos
más o menos establecen. Y que si seguimos el modelo de Dios en Génesis de los 6 días y en el séptimo descansó, pudiéramos decir entonces que se está hablando de un periodo de 6,000 años, ¿no? Porque para Dios un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Lo que queremos enfatizar aquí es que Eva fue un modelo exclusivo. No había otra Eva en todo el universo, en toda la creación, ni tampoco ese modelo se podría copiar. Entonces hubo un bloqueo muy grande ahí, donde el querubín caído no pudo entonces salirse con la suya, como decimos acá nosotros hoy en día. Pero infiltraron entonces a la raza humana a través de esas uniones ilegales entre esos ángeles que tomaron forma humana, lo mejor que ellos pudieron hacer, e hicieron una reproducción, una concepción en la mujer, porque la mujer estaba diseñada para crear, para dar vida. Ellos intentaron y trataron de contaminar esa estructura perfecta, pudiéramos decir, que Dios había hecho en la mujer. Y de ahí entonces esos cromosomas que los ángeles utilizarían, ¿no? Porque todo estaba hecho del polvo de la tierra, lo único diferente era el aliento y el secreto del modelo de Eva, que nunca fue revelado hasta hoy. El secreto de Eva nunca ha sido revelado, pero no podría ser duplicado, que es lo importante en lo que estamos hablando aquí. Pero el resto era polvo de la tierra, y de ahí los cromosomas, en la forma en que los ángeles caídos intentaron reproducir esos cromosomas, pero no pudieron reproducir una mujer. El intento les fracasó, pero contaminaron al ser humano. Y de ahí nacieron entonces los gigantes que menciona la Biblia, ¿no? Y esos gigantes tendrían entonces cromosomas Y. Hoy en día se puede probar científicamente personas de alta estatura que tienen 3 cromosomas Y. Pueden tener uno X, porque el hombre fue hecho con el cromosoma XY y la mujer exclusivamente XX. Si hay mujeres o hay humanos que tienen cromosomas XY, y esas personas aparentemente se sienten ser hombres por dentro, pero por fuera son mujeres, es una aberración. Pero eso explicaría también por qué no pueden reproducir una mujer completamente con los 2 cromosomas XX. Es una mujer por fuera, pero por dentro tiene el cromosoma XY. Entonces, por más que intentaron los ángeles en reproducir este modelo de Eva, no pudieron. Lo único que pudieron hacer fue contaminar a la raza humana, ¿no? Al cohabitar con las mujeres humanas. Y obviamente la mujer estaba diseñada para procrear y para dar vida. Pero los ángeles caídos no tenían lo que se necesitaba para hacer criaturas a imagen y semejanza de Dios. Solamente Adán. Por eso se uniría Adán a Eva y serían una sola carne. Es algo que no se puede duplicar, pero Eva viene a ser el ingrediente estable. Eva viene a ser el ingrediente esencial. Eva viene a ser el milagro de la vida. Meditamos en la palabra de Dios, pero hay que creer que la historia de Génesis capítulo 6 es una historia como tal y se presenta literalmente hablando. Fue una unión ilegal. Cohabitaron seres que dejaron sus moradas y cohabitaron con mujeres, pero no pudieron engendrar mujeres, solo engendraron gigantes, hombres. Y Dios entonces destruyó toda esa raza y vestigio de esa generación, pero se quedó el daño hecho en esas 8 personas que escaparon
y de ahí Dios comenzó a repoblar la tierra otra vez. La prueba está en que en la tierra de Canaán encontraron gigantes otra vez. Entonces, hasta el día de hoy hay aberraciones con los cromosomas XY, XX y con los cromosomas XY y uno más Y. Puede usted indagar en esto, puede usted entrar, ¿no?, e indagar en esto que estamos hablando, y haga su propio comentario y déjenos saber, ¿no?, lo que usted también puede encontrar, que algo que pueda ser corroborado científicamente, ¿no?, en este sentido, porque ya de esto se ha hablado anteriormente, y esas personas que tienen esa aberración, que son mujeres con un cromosoma XY, ellas dicen que hay algo que es diferente en ellas, ¿no? Por dentro están diseñadas como un hombre, XY, pero por fuera ellas se sienten como una mujer XX. Pero no pueden concebir hijos, no pueden dar ejemplo de lo que es una mujer con todos sus órganos internos conforme al diseño humano. Hay algo que se quedó, que faltó. Entonces, esto es un comentario, no para menospreciar a nada ni a nadie en este sentido, simplemente porque tenemos que darnos cuenta de lo que está ocurriendo hoy en día, no, porque esta intensidad de cosas sin explicación están aumentando. Y entonces la misma ciencia va a tratar de traer una solución, ¿no?, y una respuesta. Y este es el trabajo de lo que se aproxima con la inteligencia artificial. Ya hemos hablado, porque ya esto no hay quien lo pare. Es como dice el dicho, la genio ya salió de la botella, el genie ya salió de la botella y no se puede volver a encerrar otra vez. Así que entendamos las profecías, entendamos la palabra de Dios y busquemos la llenura del Espíritu Santo para que nos ayude a entender y a visualizar estas cosas con la mente de Cristo. Deja un comentario más adelante y podemos hablar un poco más. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.